comenzó la Feria Expo Empleo Joven con formato online debido a la pandemia de coronavirus durante 3 días y a través de la web. 120 empresas, 40 instituciones educativas y 20 asociaciones de emprendimientos recibirán postulaciones y ofrecerán ofertas de trabajos para jóvenes de entre 16 y 35 años. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La policía bonaerense desalojó el terreno de Guernica. Durante un operativo con más de 4.000 policías hubo enfrentamientos y 25 heridos con piedras, botellas de balas de goma y gas lacrimógeno. Hubo protestas en la ciudad y en el conurbano. Los 36 detenidos fueron liberados. Militantes de la UTEP de Juan Grabois abandonaron el predio de los hermanos Echeverría escoltados por la policía luego del fallo de la justicia. En tanto, Dolores Echeverría fue detenida luego de resistirse a abandonar el lugar. El operativo contó con 200 policías. El gobierno nacional oficializó la habilitación de nuevas actividades solicitadas por la ciudad. Se autorizaron las celebraciones en instituciones religiosas, la apertura de natatorios al aire libre, los museos con público, los gimnasios, los centros deportivos y ferias de artesanos. En todos los casos deberán respetar protocolos y funcionarán con capacidad limitada. El gobierno francés decretó el estado de alerta máxima tras el ataque en la Basílica de Notre Dame en Niza. Un joven con un cuchillo mató a 3 personas y luego fue detenido por la policía. El presidente Emmanuel Macron aseguró que se trata de un ataque terrorista islamista. Se registraron otros 3 ataques mientras crece la tensión con países musulmanes. River confirmó que Marcelo Gallardo no tiene coronavirus. El entrenador se realizó el test de PCR y le dio negativo, por lo que estuvo presente en la práctica de esta tarde y dirigirá el equipo el próximo domingo ante Banfield. Además, la AFA le dio el visto bueno a River para que dispute sus partidos de local en el torneo en el River Camp en Ezeiza. La policía de Buenos Aires desalojó el predio tomado en Guernica. El operativo se llevó a cabo con un despliegue de más de 4.000 efectivos bajo la dirección del ministro de Seguridad, Sergio de Berni. Después de casi 100 días de negociaciones, la justicia rechazó un nuevo pedido de prórroga para el desalojo y el operativo con fuerzas especiales se realizó con un saldo de 25 heridos y más de 30 detenidos. Algunos de los ocupantes abandonaron el lugar pacíficamente, pero otros resistieron con barricadas y tirando piedras y botellas. La policía avanzó con disparos, destruendo intimidatorios y gases lacrimógenos. El terreno quedó desocupado después de 2 horas de operativo y las casillas instaladas fueron derribadas con topadoras. Más tarde hubo incidentes entre un grupo de manifestantes no identificados y la policía cerca del terreno. Desde el gobierno bonaerense remarcaron que el operativo fue un pedido de la justicia. Además, la ministra de Gobierno, Teresa García, afirmó que la administración de Axel Kicillof hizo todo lo posible para negociar con los ocupantes y evitar un desalojo violento. Hay una orden de la justicia de hace aproximadamente 100 días de desalojo. La decisión del gobernador fue instruir a todos los ministros a encontrar todas las vías posibles para un desalojo pacífico antes que la justicia impusiera el desalojo formal. Lo que ha hecho el gobierno es mediar para que esto no suceda, para resolverlo, y la justicia ayer se mantuvo muy firme en que el desalojo se tenía que producir hoy. Las protestas en contra del desalojo en Guernica llegaron también a la ciudad de Buenos Aires. Organizaciones de izquierda se movilizaron a diferentes puntos e ingresos a la ciudad para reclamar por la liberación de los detenidos. Las manifestaciones se extendieron hasta la tarde cuando los aprehendidos fueron liberados.
Al tiempo que se realizaba el desalojo, en el obelisco se congregaron las organizaciones de izquierda actualizando la información sobre lo que pasaba en Guernica. La policía de Berni y de Kicillof no se quedó contenta con eso, sino que empezó a perseguir por el barrio a las personas que estaban en el predio y las que estaban apoyando, y mientras los vecinos abrían las puertas de las casas para que la gente se refugie, lo cual demuestra que hay una solidaridad de los vecinos. Corrientes a la altura de la Plaza de la República, el Metrobús y Carlos Pellegrini permanecieron totalmente cortadas. Acá en el obelisco nos vamos a quedar para seguir haciendo ruido, para seguir visibilizando, porque no nos parece aceptable que la única respuesta a problemas sociales sea la represión. Pero el obelisco no fue el único punto de encuentro. Otros cortes de importancia fueron realizados en acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, en Puente La Noria y en General Paz a la altura de Cabildo. A la vez, otro piquete se hacía efectivo en el puente Pueyrredón. Hace varios días ya los helicópteros de la policía de Berni amenazaban a las familias desde la madrugada, y a pesar de todas esas amenazas y los maltratos en los medios de comunicación, las familias seguían organizadas luchando por su derecho a la vivienda, tenían la esperanza de que el gobierno aceptara la cuarta propuesta que les hicieron. Uno de los dirigentes que llegó al puente sin dormir tras haber participado de la sesión por la media sanción del presupuesto en diputados fue Nicolás del Caño. Ahora hemos definido quedarnos aquí exigiendo que se retire inmediatamente ese operativo brutal de 4.000 efectivos, un verdadero ejército armado hasta los dientes para reprimir a familias que estaban reclamando algo tan simple como, y tan elemental como un pedazo de tierra y un techo para vivir. El gobierno porteño ratificó que es una obligación del Estado defender los derechos de propiedad. Ayer lo había hecho el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hoy lo ratificó su jefe de gabinete, Felipe Miguel. La propiedad es inviolable y usurpar es un delito. Y cuando se comete un delito, el gobierno tiene la obligación de actuar, el Estado tiene que actuar y tiene que restablecer el imperio de la ley, tiene que hacer cumplir la ley. Finalmente, los ocupantes y Dolores Echeverre abandonaron la estancia Casanueva, escoltados por la policía de Entre Ríos, mientras que los militantes de Juan Grabois salieron por voluntad propia. Dolores salió esposada y detenida. Luego de la decisión de la justicia, los ocupantes cumplieron con la promesa de abandonar el predio a las 19 horas. En tanto, Dolores, que tiene una causa contra sus hermanos en reclamo de derechos de herencia sobre el campo ocupado, fue detenida bajo el cargo de desobediencia judicial y flagrancia, bien digo. Una vez liberado el predio, los hermanos Echeverre y su madre Leonor ingresaron a la estancia a constatar el estado de la propiedad. El operativo fue realizado por 200 policías para evitar enfrentamientos de los desalojados con los manifestantes en contra de la ocupación que estaban en la puerta de la estancia. Disponer en forma provisoria el reintegro inmediato del establecimiento rural identificado como Casa Nueva, sito en zona rural del departamento La Paz, provincia de Entre Ríos, lindante al paraje El Quebracho, a Las Margaritas S.A., en la persona de la presidenta de su directorio, la denunciante señora Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Echeverre. Libre es el pertinente. Así la jueza María Carolina Castagno había determinado durante la mañana que los Echeverre demostraron con títulos que son propietarios de estancia Casanueva, aunque aclaró que Dolores aún tiene un juicio pendiente en el que podría o no demostrar que se vulneraron sus derechos hereditarios sobre el campo en disputa. De esta manera, de forma provisoria, estableció la restitución del predio a Leonor Echeverre y sus hijos y habilitó a la policía a liberar el terreno de los ocupantes. Buen día, bueno, ahí están los aplausos, las caras sonrientes y emocionadas. Con la presencia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, los hermanos Echeverre habían celebrado la decisión de la justicia cuando se conoció el fallo. El exministro de Agricultura, Luis Echeverre, había pedido que este caso sirva para que la gente vuelva a confiar en la justicia y el derecho. Juan Grabois había informado luego del fallo que los militantes de UTEP y el proyecto Artigas que se retirarían pacíficamente de la estancia Casanueva. Nuestro equipo jurídico ha apelado dicho decisorio y estamos a la espera de la resolución sobre la admisibilidad de la apelación.
ante la instancia legal superior. Sin embargo, hemos decidido, como Proyecto Artigas, retirarnos del establecimiento Casa Nueva y continuar la batalla en los tribunales. Grabois, que además es uno de los abogados de Dolores Echeverri, había asegurado que le recomendó a su clienta abandonar el predio y seguir el reclamo por la vía judicial. Sin embargo, el referente social había adelantado que Dolores no estaba dispuesta a ser humillada nuevamente por sus hermanos y que iba a resistir el desalojo. Antes de ser detenida, había asegurado a través de un audio enviado a periodistas que la iban a sacar muerta de la estancia. Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos, acepta sus órdenes. No voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta. En tanto, la Iglesia Católica emitió un comunicado a través de la Conferencia Episcopal para advertir que no avala las tomas de tierras. En el texto, el cardenal Mario Poli y el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, afirman que nada justifica la instrucción y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. Además, afirmaron que estos hechos son ocasión de violencia y agitación social y que muchas veces son incentivados. En el marco del aislamiento por coronavirus, el Gobierno Nacional oficializó la habilitación de nuevas actividades que habían sido solicitadas por las autoridades de la ciudad. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, firmaron la resolución que autoriza las actividades en instituciones religiosas con una persona cada 4 metros, también la apertura de natatorios al aire libre, los museos con público y los gimnasios y centros deportivos con una ocupación al 30%. En estos casos se permite el ingreso de una persona cada 15 metros cuadrados. En tanto, las ferias de artesanos podrán abrir sus puestos con una capacidad máxima de 20 personas en lugares cerrados y de 40 si están al aire libre. Se reportaron 372 nuevas muertes por coronavirus. El total de fallecidos informados desde el inicio de la pandemia son 30.442. Hoy se confirmaron 13.267 nuevos casos de coronavirus, lo que suma un total de 1.143.800 contagios en todo el país. El total de personas recuperadas es de 964.134. En la ciudad se registraron en las últimas 24 horas 512 casos, lo que suma un total de 146.256 contagios. Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires se reportaron 3.708 nuevos casos, que suman ahora un total de 543.181 contagios. Las provincias que más contagios informaron en el último reporte: Santa Fe con 2.013 nuevos casos, Córdoba con 1.457, Tucumán 1.089, Mendoza con 813 casos. Además, informaron que hay 4.981 internados en terapia intensiva en todo el país. Esto representa una ocupación nacional del 64,8% y del 62,7% en el área metropolitana. De acuerdo a la Unión de Trabajadores de la Educación, el Plan Detectar identificó 4 nuevos casos de coronavirus en una escuela pública de Flores y 2 en Barracas. Se trata de 4 auxiliares y una asesora pedagógica. Desde el gremio aseguran que 2 casos fueron detectados en una misma escuela y habían estado en contacto con los alumnos. Los establecimientos fueron cerrados para su desinfección y los docentes nucleados en UTE reiteraron su rechazo hacia la reanudación de las actividades presenciales. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, afirmó que en el área metropolitana de Buenos Aires se mantiene el descenso progresivo de casos. Desde hace 8 semanas y media hay una bajante continua en el AMBA que es de más del 50% de lo que teníamos el 24 de agosto. En esa semana llegamos a tener diarios 5.300 casos promedio y ahora estamos
en 2.600 y esta semana va a cerrar probablemente en 2.400 o 2.300. Es decir, un descenso progresivo, bastante significativo. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2021 que comenzará a ser analizado por el Senado. Luego de 20 horas de debate, la aprobación se logró con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones, de las cuales 89 correspondieron a Juntos por el Cambio y uno del interbloque Unidad para el Desarrollo. El proyecto tiene como ejes el aumento de gastos de capital para realizar un plan de obras públicas y una reducción del pago de los intereses de la deuda en el marco del proceso de reestructuración. La legislatura porteña aprobó por unanimidad la exhibición del pago por impuestos por construcción a clubes de barrio. La medida regirá hasta fin de año para los clubes inscritos en el Registro Único de Instituciones Deportivas. También, por unanimidad, los legisladores modificaron la Ley de Equidad de Género en el deporte amateur y profesional. Allí se aprobó una normativa que incorpora la perspectiva de género en la composición del Consejo Asesor del Deporte y comisiones directivas de las instituciones. La norma establece un plazo de 5 años e incentivos para alcanzar la paridad en los clubes. Nos llegan denuncias. El Gobierno Nacional oficializó la medida que permite a los turistas de países limítrofes ingresar al país. Deberán presentar un test PCR negativo y un seguro médico COVID. Además, Francia, en alerta máxima tras un ataque calificado por las autoridades como de terrorista islamista en Niza, en el que murieron 3 personas. Quédense porque estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos, cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria. Yo creo que el que para se convierte en otra cosa. Claro, está muy bien. Si paramos, nos caemos. Jam Session, domingos a las 20:30, Canal de la Ciudad. Autorizó a la Administración Nacional de Aviación Civil a aprobar las programaciones de vuelos internacionales presentadas por las diferentes compañías aéreas que operan en el país. Con la habilitación de los vuelos de cabotaje, desde el viernes todos los servicios aéreos vuelven a ser regulares. La Administración Nacional de Aviación Civil irá aprobando las programaciones de los vuelos regulares hacia y desde el país. Desde la suspensión del 20 de marzo solo se venían realizando servicios especiales. Además, en la resolución se destaca que las empresas de transporte aéreo de pasajeros implementaron protocolos sanitarios para resguardar a los pasajeros y trabajadores aeronáuticos. Por su parte, el Gobierno Nacional oficializó la medida que permite a los turistas de países limítrofes ingresar al país. Los argentinos y extranjeros residentes en países limítrofes deberán presentar un test PCR negativo y un seguro médico COVID. Desde la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron que el ingreso será por 2 vías, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y la terminal de Buquebus. En tanto, la titular del organismo, Florencia Carignano, detalló que el ingreso en esta primera etapa se centrará en el área metropolitana de Buenos Aires, donde la situación epidemiológica está relativamente controlada. El presidente Alberto Fernández, junto a la titular de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron la eliminación de requisitos para acceder a la asignación universal por hijo.
A instancias del trabajo del ANSES, con Fernanda a la cabeza, lo primero que estamos haciendo hoy es llevando tranquilidad, diciéndole que aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos que la asignación universal por hijo impone a los padres, porque se hizo difícil controlar la salud de los chicos o se hizo difícil garantizar la escolaridad de ellos, bueno, que se queden tranquilos, que les daremos tiempo para regularizar eso y en el mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación. Además, el Estado detectó que hay muchos argentinos que por estar indocumentados no pudieron acceder al beneficio. Hace unos días se lanzó una iniciativa que agiliza el trámite del DNI y ahora habrá nuevos beneficiarios de la asignación. El presidente recordó que hoy se cumplieron 11 años desde que Cristina Fernández de Kirchner implementó la AUH. Afirmó que es una medida revolucionaria en la seguridad social del país porque logró universalizar un plan que protege a los chicos vulnerables. Y en el contexto del plan gradual de aperturas en la ciudad, a partir de hoy volvieron las ceremonias de casamiento al registro civil de la calle Uruguay. Además de las sedes principales, estarán habilitadas las comunas para realizar el trámite de matrimonio. Los turnos para la ceremonia pueden pedirse a través del sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y el seguimiento se puede realizar a través de la plataforma digital para evitar la modalidad presencial. Hoy, después de 7 meses de espera, Carolina y Pablo dieron el sí en una ceremonia condicionada por el coronavirus, mientras afuera sus seres queridos y amigos esperaban para celebrar el momento. Nosotros nos casábamos en marzo y bueno, pasó todo esto y había que adaptarse y decidimos seguir firmes acá con el deseo de casarnos y se dio la posibilidad y bueno, ni lo dudamos. No lo dudamos. Todo bastante cuidado, la jueza siempre dándonos consejos y muy amable, la verdad, lo hizo súper relajado y muy lindo. Y dejando de lado que no había, éramos 4 o 5 personas, la verdad que estuvo hermoso y me gustó mucho. Sobre la vereda y con barbijo levantaron la libreta roja, mientras que los acompañantes, que también tenían puestos sus barbijos, les tiraban arroz y papelitos para desearles amor y prosperidad. Se calcula que durante la pandemia de coronavirus se cancelaron más de 7.000 ceremonias en la ciudad. A pesar de esto, 98 parejas ya pidieron el turno para casarse en las próximas semanas en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires. Por esta razón, el registro adaptó su patio de arroz cielo abierto para que los próximos novios puedan disfrutar de ese importante momento con sus seres queridos. El protocolo sigue siendo el mismo que veníamos manejando, que es 5 personas en total, o sea, el oficial público, los contrayentes y 2 testigos. Acá en sede central nosotros habilitamos acá en el patio de arroz, además de estas 5 personas, hasta 10 invitados puedan presenciar la ceremonia. A pesar de las ceremonias de casamiento canceladas, el lugar espera dejar constancia de más uniones en los próximos días bajo los estrictos protocolos impuestos por la pandemia de coronavirus. Estados Unidos reportó casi 79.000 contagios y más de 900 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El país se acerca a los 9 millones de casos confirmados y los expertos indican que la curva ascendente de contagios alcanzaría los 100.000 infectados diarios. Más de 40 de los 50 estados del país registró una suba de contagios y preocupa la saturación de hospitales. Con más de 60.000 muertes, el Reino Unido superó a los países de la Unión Europea en cantidad de fallecimientos por coronavirus. El presidente Boris Johnson decidió mantener una estrategia de cierres parciales y localizados. En tanto, en Francia se contabilizaron 244 nuevos fallecimientos y a partir de hoy comenzó un confinamiento que incluye teletrabajo masivo, uso obligatorio del tapabocas y desplazamientos limitados durante un mes. Mientras tanto, en Alemania se registraron casi 16.800 nuevos casos. La canciller Angela Merkel afirmó que el aumento exponencial de los contagios puso al país en una situación dramática y advirtió que se vienen meses difíciles.
La policía francesa hirió y detuvo a un hombre que mató a 3 personas en la Basílica de Notre Dame en Niza. Según se informó, el agresor es un joven tunecino que ingresó al templo con un cuchillo. Es el tercer ataque en Francia en menos de 2 meses atribuido a islamistas radicales. Además, se registraron otros 2 ataques sin víctimas en el sur de Francia y en el consulado en Arabia Saudita, en un contexto de tensión con países musulmanes tras la muerte del profesor Samuel Paty y la publicación de caricaturas del presidente de Turquía en la revista Charlie Hebdo. El gobierno elevó al máximo el nivel de alerta. Bien, mesdames, messieurs, une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une nouvelle fois, les catholiques qui sont attaqués dans notre pays, menacés. La nation tout entière se tient à leur côté et se tiendra pour que leur religion puisse continuer de s'exercer librement dans notre pays. A menos de una semana para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los candidatos realizarán actos en el oeste de Florida, un estado clave para el resultado electoral. Mientras el presidente Donald Trump continúa con su campaña acelerada y en actos multitudinarios, su rival Joe Biden mantiene un ritmo moderado y respetando las medidas sanitarias. La campaña sigue marcada por la pandemia, la crisis económica y las protestas contra la violencia policial. Al menos 31 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas tras el paso del tifón Molave en Vietnam. El ciclón tocó tierra con vientos de hasta 135 kilómetros por hora y fuertes lluvias, lo que provocó avalanchas de lodo y piedras en zonas montañosas donde se registró la mayor cantidad de fallecidos. Rescatistas de la Marina buscan a 26 pescadores desaparecidos tras el reporte de un naufragio. Y River confirmó que Marcelo Gallardo no tiene coronavirus. El entrenador se realizó el test de PCR y le dio negativo, por lo que estuvo presente en la práctica de esta tarde y dirigirá el equipo del próximo domingo ante Banfield. Además, la AFA le dio el visto bueno a River para que dispute sus partidos de local en el torneo en el River Camp en Ezeiza. Independiente y Atlético Tucumán volverán a jugar de manera oficial después de 7 meses de inactividad por el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Sudamericana. El encuentro será desde las 21:30 en el Estadio Libertadores de América. Luego, ambos equipos debutarán en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol el próximo domingo. Independiente viajará a Santiago del Estero para jugar ante Central Córdoba, mientras que Atlético Tucumán visitará a Racing. Es momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas en las próximas horas. En estos momentos en la ciudad el cielo está parcialmente nublado, 14 grados la térmica. Habrá un importante descenso de la temperatura durante la madrugada. Mañana amanecerá con 9 grados de térmica y cielo soleado. Habrá un gradual aumento de temperatura. Por la tarde la temperatura subirá menos. Se llegará a los 18 grados de máxima y van a aparecer algunas nubes. ¿Qué pasa por la noche? El cielo cubierto y estará algo más fresco, con una temperatura de 14 grados. La tarde será el momento más cálido del día para aprovechar al aire libre. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, mañana más noticias a las 20:30. Ahora quédense en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero nuevamente a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.